Amigos de la ospatv, una semana más con todos vosotros, y esta vez con el maestro Adrian Prabava. Es una pena que no tenemos concierto en Oviedo, porque la verdad que estamos disfrutando mucho del trabajo con él, pero nos vamos de gira a Bilbao y supongo que disfrutarán mucho de nuestros conciertos ahí en Bilbao. Maestro, thank you very much for joining us. It's a pleasure for me to be here. Our pleasure. Queremos preguntarle en primer lugar, bueno, él nació, no sé si nació en Yakarta, pero trabajó en Yakarta, en Indonesia, muchos años, y luego se trasladó a Alemania. Estudió violín, estudió dirección y ahora se ha convertido en un director con mucha proyección. Quería preguntarle un poco desde donde él viene, cuál es la idea que tienen ellos de lo que es la música en España, porque es la primera vez que pisa España y la primera vez que dirige una orquesta española. Maestro, is your first time in Spain? Yes. Your first time with Spanish orchestra? My debut with the Spanish orchestra. My first time here as a conductor. Es el debut suyo como director con una orquesta española. What are your thoughts so far away about the Spanish music life? I've been here several times in Spain. Ya había estado aquí más veces. But as an orchestra musician, I played and I was really impressed by the infrastructures you have here. You have many orchestras, many opera houses, and actually really good concert halls. For instance, in Valencia, in Gran Canaria, in Madrid, you have, and this is very good for the country, for the cultural life of the country. O sea que él ya había estado aquí más veces y ha conocido eso, Valencia, Gran Canaria, Barcelona, muchos sitios donde dice que hay una gran calidad de infraestructuras para salas de conciertos, salas de óperas y que todo esto tiene mucha calidad. Yes, but we must fill it with good music. Yes. Do we have good orchestras? Do we have a worthy plan here in Spain with the music, or? I don't know many orchestras here. You are the first one I'm conducting, and I'm really pleased and very surprised with the quality of the orchestra and the quality of the work that you're delivering these days. I'm really happy and I'm really looking forward to have nice concerts. Dice que está deseando tener unos buenos conciertos porque de verdad que está disfrutando con la calidad de la orquesta y cómo estamos trabajando, que él se ha encontrado una buena orquesta. Maestro, you know, in these days they are cutting wages everywhere. I was thinking about, all right, it's a worthy business to be a conductor today, because this is a thing I always wanted to do. So it is not about the money. It's not about the quality of financial quality. Yeah. It is about the expression I want to share with you, the ideas, musical ideas I want to share with you, and the business side should be done by somebody else. Somebody else. What I am aware of is the point is if you are cutting budget, cultural budget, means maybe closing some orchestra, closing opera houses. It means you are closing a long cultural tradition, and which of course has an impact of the cultural life and the social life of one community, city, or region. And you cut it, it will be gone, and it's going to be a big how do you say it, loss for the social life. And then then one day you will have money again and try to build up, and you need again 30, 50 years to build it up. So this is what's happening. Entonces le he preguntado, o sea, le he dicho que están cortando los sueldos, que están desapareciendo algunas orquestas, que hay problemas en muchos países, y él me dice que efectivamente, que no solamente la pena es que tú puedas cobrar menos por tu trabajo, sino que puedan llegar a desaparecer vínculos que se establecen entre la cultura de una región, de un país, con su comunidad, con lo que es la sociedad para quien está sirviendo. Y que luego, una vez que se pueda volver a tener ese dinero, pues que realmente será difícil volver a reconstruir todo eso. O sea que hay que intentar mantener lo máximo que se pueda lo que ya tenemos construido. Y bueno, y también me ha dicho que bueno, que no es cuestión de dinero, que él lo que quiere es dar salida a sus ideas musicales, a su compartir con nosotros
los músicos y con el público lo que él tiene en la cabeza, lo que él tiene dentro de él, ¿no? But we can return to the old ages when people didn't earn so much money, but they work a lot. Because today, you know, in this 20, 30 years ago, we work few days, few hours, and we play, and then we move to another city and we rehearse few hours and play again. But in the old ages, they rehearse for a long time. They can work very deeply all day. Yeah, of course, this is now, nowadays the musicians are better organized, and also maybe they have a society who protect you. That's the thing, because if the musicians are not protected, somebody can abuse you, to overwork and doing many rehearsals without any break. Because it's very important that at the moment of the concert you are top fit, like an athlete. You know, you are prepared, you are well prepared, and you know, at the moment on stage I can give and I can do my best. And that's why you should be protected and just work until that you have limit in your work. Yo le estaba preguntando que antes la gente no cobraba tanto dinero y sin embargo trabajaba mucho más tiempo. Ahora que no tenemos tanto dinero, pues podríamos aprovechar eso para trabajar más tiempo y no llevar la vida que hemos llevado estos últimos 20-30 años, donde las orquestas trabajaban mucho, había un director cada día, había un repertorio nuevo cada día, había una gira distinta cada muy poco tiempo, y él me dice que bueno, que eso es lógico también, que el negocio se ha establecido de una manera en la que el músico pues está como protegido por esta organización, y lo que le permite es poder dar lo mejor de sí mismo, alcanzar los niveles más altos de calidad que se pueda, pero que bueno, que podría ser una buena idea, ¿no? El volver otra vez volver a trabajar y volver a tener el tiempo que ahora echamos un poco en falta. Bueno, quería preguntarle ahora sobre la música que estamos tocando esta semana, que es principalmente el Romeo y Julieta de Berlioz, conciertos Sibelius de violín y una obra contemporánea de Jesús Rueda. Maestro, let's talk something about Berlioz. What do you think about this piece? It's a very long piece and we cut it. Yeah, it's long piece and we cut it and it's still long. Resulta que es una pieza muy larga, es Romeo y Julieta, una sinfonía que tiene coro, que tiene cantantes, que tiene tal. Dura más de 90 minutos, lo que pasa es que nosotros la hemos cortado. No hay piezas con cantantes, no hay piezas con coro, pero dicen que todavía es larga. This is actually the third symphony of Berlioz. The first one was this famous Symphonie Fantastique. The second one is Harold en Italie, dedicated to Paganini. Paganini was the soloist. And Paganini was very pleased, so he gave 20,000 francs to Berlioz because he admired him deeply. And Berlioz could live from the money, and he decided, I have to write the third symphony, inspired by Shakespeare plays. He saw it, and his future wife was playing Harriet Smithson. So this idea is to make a music out of Romeo and Juliet story, but more in symphonic form. But inspired by Beethoven 9th Symphony with choir and soloists. Very interesting, very special. The choir and the soloists, they are not playing the Romeo and Juliet. They are playing the people, the families, the fighting families, and they are playing the how do you say it, the other roles, Mercutio, Tybalt. But there is no Romeo and there's no Juliet, because all the beautiful moment, all the love scenes will be expressed by the orchestra. So this is a symphony. This is not an opera. This is a symphony with choir. So the slow movement, the third movement, we are the Romeo and Juliet. Entonces nos está contando que es la tercera sinfonía de Berlioz. Primero escribió la Fantástica, luego escribió Aarón, que dedicó a Paganini. Paganini, muy contento, le pagó 20.000 francos y él con ese dinero dijo, bueno, pues voy a dedicarme a escribir otra sinfonía, que es esta tercera sinfonía, Romeo y Julieta, en la que hay un coro, que es el pueblo,
las dos familias contrincantes. Hay cantantes que hacen los papeles de Mercucho, de Baldo, del primo, de los amigos de... Pero Romeo y Julieta no tienen cantantes, sino que son la propia orquesta. Es la orquesta la que expresa los sentimientos en cada momento de Romeo y de Julieta. Muy interesante esto que nos ha contado. Y por último, pues solamente preguntarle por algo que comentaba en música de la orquesta. Esto parece que es como el germen del Tristán y Isolda, que hemos tocado hace apenas un mes. Is this the seed of Tristán and Isolda? Is this an idea for Wagner? Wagner was attended the premiere of Romeo y Juliet. Entonces Wagner estuvo escuchando la presentación de esta obra. And you cannot look away that he was inspired. The beginning of Tristan and Isolde is definitely inspired by a couple of bars of the second movement, Romeo III. And not only that, in several passages, several moments in Berlioz, very beautiful moment. This is that chord which called later the Tristan chord. Yeah. And I think it was so obvious that Wagner could take it. Because every time, for instance, in the end of the one phrase, it's exactly the Tristan chord which Wagner used afterwards. Entonces dice que sí, que efectivamente, sobre todo en el segundo movimiento, hay varios compases en los que seguramente Wagner se inspiró y hay un par de acordes en una terminación de un movimiento que luego se convirtió en lo que es el famoso acorde de Tristán. Bueno, pues no le queremos entretener más. Muchas gracias, amigos, por estar ahí con nosotros una semana más. Gracias a Pedro, como siempre. Y Maestro, desearle lo mejor para los conciertos. I wish you the best for our concerts. And Yeah, have fun. thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias.